también. Sin más que decir, entonces, les invito a buscar en sus Biblias para que me acompañen en la carta de Primera de Juan. Hoy vamos a considerar el tercer tema en esta serie que tiene que ver con comunión, verdad y seguridad, que estamos estudiando esta carta escrita por Juan versículo a versículo, y en el día de hoy vamos a considerar los versículos 5 al 7 de la palabra del Señor. Así que acompáñame ahí a Primera de Juan. En el capítulo 1, en la mayoría de las Biblias lleva por título Dios es luz, y vamos a considerar los versículos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje, dice Juan, que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Mira lo que dice. Abre tu Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Observa el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Interesante versículo. Y hoy quiero compartir con ustedes los requisitos del andar en comunión. Requisitos del andar en comunión. La verdad que hoy vamos a ver solamente 3 puntos principales. Recordemos que el tema de Juan en este primer capítulo tiene que ver con la comunión. En el libro completo tiene que ver con la comunión, tiene que ver con el amor y tiene que ver con la seguridad. Esa es nuestra temática en estos 5 capítulos en los cuales vamos a considerar. Y recuerda que el tema en el capítulo 1 es la comunión. De hecho, 4 veces aparece el término comunión en este capítulo. Tú lo verás en el versículo 3, que aparece 2 veces, en verso 6 y en verso 7. Y como alguien comenta lo siguiente, William MacDonald dice que la comunión describe una situación en la que 2 o más personas comparten cosas en común. Interesante definición que presenta MacDonald en su comentario. La comunión describe una situación en la cual 2 o más personas comparten cosas en común. El término griego significa tener comunión, tener koinonía, tener participación. Es algo que nos afecta a todos. Se ilustra como la levadura. Una vez que la levadura entra en la masa, cubre toda la masa. Es exactamente esa comunión que nosotros tenemos por estar en Cristo Jesús. Juan quiere enfatizar requisitos bíblicos acá para mantener esa comunión con Dios. Y es muy importante entender esto que estamos hablando. No estamos hablando de salvación, sino de nuestra comunión, la cual es necesaria en nuestro diario vivir, en nuestra comunión diaria con el Señor. Es muy importante entender entonces que estamos hablando no de la salvación, sino de nuestro andar diario con nuestro Señor. Para hacer esta distinción de seguridad de salvación y comunión con Dios, permíteme hacerte algunas preguntas. Primero, ¿la pérdida de comunión con Dios es igual a la pérdida de salvación? ¿Qué piensas? ¿La pérdida de comunión con Dios es igual a la pérdida de salvación? ¿Qué piensas? Segunda pregunta, ¿es posible que un creyente pueda perder su salvación? No te pregunto sobre teoría, sino convicción a la luz de las Escrituras. ¿Estás seguro de que la salvación no se pierde? Ahora, sobre esta base, ¿sobre qué bases descansa tu convicción sobre seguridad o pérdida de salvación? Tenemos muchos buenos hermanos que creen continuamente que su salvación se pierde y otros buenos hermanos que creemos que la salvación no se pierde. El punto es sobre qué base bíblica descansa tu convicción de seguridad o pérdida de salvación. Ahora, hay que hacer una distinción. La comunión con Dios solamente la tienen los hijos de Dios. Esa comunión es real en nosotros cuando se produce ese cambio espiritual en nuestras vidas, cuando pasamos de muerte a vida, cuando Dios nos da vida y de esa forma tenemos comunión con Dios, recibimos la vida espiritual que nos ofrece Cristo. Al reconocer a Jesús como Salvador y Señor, se produce un cambio interno, el nuevo nacimiento que lo va a denominar Juan, la conversión que menciona
el apóstol Pablo, la adopción que tenemos ahora de ser hijos de Dios, esa condición nueva espiritual me faculta para tener comunión con Dios. Ahora, la comunión con Dios debe ser progresiva, en la cual se aplica nuestro esfuerzo, nuestra disciplina, los hábitos espirituales. Y esa comunión, producto del pecado, producto de no cuidar nuestra vida espiritual, puede ser afectada para con Dios. No nuestra condición de hijos, pero sí nuestra comunión, nuestro andar diario. Ahora, haciendo esta distinción, a la luz de las Escrituras sabemos que tenemos seguridad de salvación. Quiero darte algunos versículos para que pensemos nada más. En el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 4, verso 14, nuestro Señor Jesucristo dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, esta es la conversación de Jesús con la samaritana. Dice Jesús: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya nuestra sed de salvación fue saciada por la venida, por nuestro encuentro, por el reconocimiento de Jesús como nuestro Salvador personal. Palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Ya he explicado antes que cada vez que se repite una palabra está enfatizando un énfasis. Y la palabra de cierto en Juan 5, 24 es la palabra amén, amén, que al final de una oración significa así sea, pero al comienzo de una oración significa una declaración jurada. Jesús está diciendo verdaderamente, ciertamente os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo esto ocurre en el momento en que recibimos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos acá es seguridad de salvación. En Juan capítulo 6, verso 37 al 40, leemos lo siguiente. Mira lo que dijo Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. La iglesia, los creyentes, somos un regalo del Padre a Cristo Jesús. Verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, esto es Jesús, sino la voluntad del que me envió. Verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, la iglesia, los creyentes, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y aquí encontramos que la seguridad de nuestra salvación no solamente es por la obra consumada de Cristo, sino también por la preservación del Cristo sobre los creyentes, que de todos los que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40 de Juan capítulo 6. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Último versículo para hacernos pensar sobre seguridad de salvación. Es el conocido versículo de Juan capítulo 10, verso 27. Dice lo siguiente, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ese término perecerán jamás de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, y es genérico, sea hombre o mujer, jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Seguridad de salvación en Cristo Jesús. Verso 29, mi Padre que me las dio. Nuevamente el concepto, la iglesia es un regalo del Padre al Hijo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede quitar de aquel lugar. Mi Jesús me protege, estoy en las manos de Jesús y a la vez estamos en las manos del Padre. Estos versículos son para que reflexionemos en lo que tiene que ver con seguridad de salvación. Esto es sin hacer un desarrollo teológico de todo lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la seguridad de salvación. Recuerda, Juan está hablando a creyentes y está hablando sobre la comunión que debemos tener, requisitos del andar en comunión. Recuerdo hace años atrás en una conversación con un creyente de más de 40 años en el Evangelio.
Estábamos hablando precisamente este tema, sobre la seguridad de salvación o el creer que se pierde la salvación. Y le llevé a Primera de Juan, al capítulo 5, versículo 13, donde Juan dice lo siguiente. Observa este texto, Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, una carta destinada a creyentes que tienen esa convicción, que tienen esa comunión, que han creído en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, para que sepáis, para que tengan claro, para que entiendan que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para tener esa seguridad que solamente en Jesucristo, el enviado de Dios, hay salvación. Y el escritor Juan dice, estas cosas os he escrito para que sepáis, tiempo presente, que ya tienen vida eterna. Y en esa conversación con este creyente de más de 40 años, él me dijo lo siguiente después de mostrarle este versículo y hablar un poco. Me dijo, mira Andrés, la Biblia puede decir muchas cosas, pero yo le creo lo que a mí me dice el Espíritu de Dios. Ahora, jamás el Espíritu Santo va a decir algo que es contrario a las Escrituras. Es por eso que cada uno de nosotros debemos tomar convicciones doctrinales, convicciones bíblicas, convicciones de nuestras verdades doctrinales a la luz del consejo de la palabra de Dios y no simplemente lo que creo que es, o lo que el pastor o mi pastor o que yo les enseñé. Usted debe cotejar la enseñanza con las Escrituras y las Escrituras deben darle testimonio mediante el Espíritu Santo para adquirir convicciones de las verdades que nosotros creemos y que vamos a seguir. Ahora, sí es posible que un creyente sea afectado en su comunión con Dios. De hecho, en el capítulo 1, verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, dice Juan, y andamos en tiniebla. Es decir, puede darse el caso de un creyente que ha hecho una confesión de Cristo como su Salvador, como su Señor, y que en algún periodo de su vida esté andando en desobediencia, en tinieblas. Se puede dar. No se dará por mucho tiempo. No se puede dar por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu que obra, la palabra de Dios, no dejará a esa persona tranquila. Pero Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Y segundo, no practicamos la verdad. Ahora, el que no practica la verdad, no la puede practicar porque no pertenece a esa verdad. Juan nos está diciendo, si queremos mantener la comunión con Dios, hay requisitos que debemos cumplir, hay cosas que debemos hacer. ¿Cuáles son esos requisitos del andar en comunión con Cristo que podemos observar en estos 3 versículos? Al mirar el primer versículo, el verso 5, vamos a mirar acá que hay que reconocer la afirmación que se hace acerca de Dios. Reconoce la afirmación acerca de Dios. ¿Y cuál es la afirmación que se hace acerca de Dios? Abre tu Biblia, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Reconoce la afirmación acerca de Dios. Este es el mensaje, dice Juan, que hemos oído de Él. Ya nos ha dicho en los primeros 3 versículos cuál es el mensaje. El mensaje que comenzó desde el principio del ministerio tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con la obra de Cristo, tiene que ver con la realidad de la persona de Cristo Jesús, que Él siendo Dios, el Verbo se humanó, se hizo hombre y pagó el precio en la cruz derramando su sangre por nosotros. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Nadie puede ser salvo sin oír el Evangelio de la gracia del Señor. En Romanos capítulo 10, verso 13, Pablo argumenta, ¿cómo invocarán? ¿Cómo van a creer de aquel que nunca han oído? Es por eso que nosotros debemos llevar el Evangelio, porque la fe, Romanos 10, 17, viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis salvos. La persona necesita hoy ser confrontada con el Evangelio, el mensaje que hemos oído de Él. Dice Juan, y os anunciamos. El término anunciar, el verbo anunciar acá, angelía, significa anunciar, dar aviso, dar cuenta, referir, traer nuevas al volver. Se traduce en Juan capítulo 4, verso 25 con declarar.
Este es el mensaje que anunciamos. Ángelos, que guarda mucha relación con evangelio, con buenas nuevas. ¿Cuál es el mensaje solemne y urgente de parte de Dios? ¿Cuál es el mensaje que recibieron? ¿Y qué es lo que se está anunciando? ¿Y qué es lo que usted y yo también debemos anunciar? Ahora aquí se enfatiza algo que debemos reconocer. Y por eso vemos acá que reconoce la afirmación acerca de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. ¿Cuál aquí es en el contexto? Dios es luz. Juan ha dicho tres cosas acerca de Dios en sus escritos. No siempre se define a Dios. De hecho, las escrituras no definen a Dios, pero nos dan tres claves importantes. Juan escribe en el capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu. ¿Recuerda la conversación con la mujer samaritana? En el capítulo 1, verso 5 de 1 de Juan, dice acá que Dios es luz. Y en el capítulo 4 de esta epístola, en el verso 16, se nos dice que Dios es amor. Él nos da, por así decir, tres descripciones acerca de Dios. Y la primera que vamos a considerar acá es que Él afirma que Dios es luz. Ahora, Dios no tiene luz, sino que Él es luz en sí mismo. ¿Qué representa esta descripción de Dios como luz? Dos aspectos que considero. En primer lugar, la luz es símbolo de verdad y en segundo lugar, como símbolo de santidad. La luz de la verdad, la luz como símbolo de verdad, porque es claridad. Se contrasta con las tinieblas, que son oscuridad. Y la oscuridad en el tenor de las escrituras, en el pensamiento de las escrituras, tiene que ver con mentira, tiene que ver con engaño. Por lo tanto, lo opuesto al engaño es la verdad. La luz entonces implica, es un símbolo de verdad. La luz manifiesta a Dios para con el hombre. La luz manifiesta a Dios para con el hombre, ilumina. El hombre puede encontrarle y conocerle porque Dios arroja su luz, Él se da a conocer. Esa es la luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si Dios no se diese a conocer, sería imposible para nosotros conocer a Dios. Luz es símbolo de verdad, luz es ausencia del error, naturaleza de tinieblas. Es interesante, la luz es ausencia del error o de la oscuridad de las tinieblas y no hay ese eclipse en Dios no hay mudanza ni tampoco hay sombra de variación. En el ser interno de Dios no existe como en el yin y el yang, que si tú miras la circunferencia del yin y el yang, esas dos gotitas opuestas, tú verás que en el lado blanco de lo bueno hay un círculo central negro y en el lado negro hay un círculo central blanco, como para decir que aún en toda la bondad hay algo de oscuridad y en todo lo malo hay algo de luz, hay algo de verdad. Eso no es así en Dios, porque Dios es pura verdad. Él es pura verdad, sin error, no hay mezcla. Y en segundo lugar, la luz nos habla sobre la santidad. Dios es infinitamente santo. Fue la experiencia de Isaías al oír la declaración de los seres angelicales, santo, santo, santo. Y es interesante que de todos los atributos que se describen de Dios en las escrituras, el ser santo es aquel que, por así decir, se enumera en forma eterna, tres veces. Y no tiene que ver tanto por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, sino que como superlativo está refiriéndose que Dios es sobre todo lo más santo. Y de hecho, que dentro de los atributos de Dios, la santidad es un atributo que separa a Dios de toda otra cosa creada. A eso se le llama aceidad. La aceidad es que Dios es diferente completamente a todo. Hay objetos que son apartados y que son santos. Los instrumentos del Antiguo Testamento, los utensilios del templo, los autores, los que escribieron las escrituras, los santos hombres de Dios, la iglesia, los creyentes, somos santos apartados para Dios, pero Dios no se aparta porque Él ya está aparte de todo, su aceidad. De hecho, todos los demás atributos de Dios dependen en esencia de la santidad. Dios ama con completa santidad. Dios actúa con completa santidad. Su justicia es completamente santa. Su ira también es completamente santa. Por lo tanto, vemos acá cuando se describe que Dios es luz, nos está hablando de su esencia de verdad, nos está hablando de su santidad. Ahora, Dios habla de la perversión moral de quienes llaman a lo malo bueno y a las tinieblas luz. Y mira qué interesante, tú conoces Isaías en el capítulo 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo,
y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios en su esencia, en su verdad y en su santidad ha establecido lo que es la verdad. Volviendo al texto entonces, Juan nos dice en nuestro primer punto sobre cuáles son los requisitos, esos requisitos del andar en comunión, reconoce la afirmación acerca de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y luego agrega Juan, y no hay ningunas tinieblas en él. Esto nos habla de la perfección de Dios. Dios es santo, verdadero, agrado infinito, que nosotros no podemos comprender ni entender. Ahora, el pecado es el obrar de las tinieblas. ¿Lo tienes? El pecado es el obrar de las tinieblas. En Romanos capítulo 13, el versículo 12, Pablo dice lo siguiente: la noche está avanzando y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El cristiano tiene que dejar de andar en las cosas pecaminosas. Andar siempre tiene que ver con estilo de vida. El creyente debe andar según la enseñanza del Evangelio. ¿Recuerdas Efesios capítulo 5, verso 11, donde Pablo dice, y no participéis de las obras infructuosas de qué? De las tinieblas. Es decir, no andes como andabas antes, siguiendo las corrientes de este mundo. Efesios 5, 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, rechazarlas, no asociarnos, no participar de ellas. Sabemos que las malas obras se hacen ¿en dónde? En lo oculto, en la oscuridad. Recuerda Juan capítulo 3, verso 19, después de esa gran declaración que más Dios muestra su amor, porque de tal manera amó Dios, dice el verso 19 lo siguiente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y agrega, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ama las tinieblas, la oscuridad, porque representa su naturaleza, su inclinación. Porque todo porque todo, dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo, que aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, confrontadas, exhibidas. El hombre que anda en tinieblas y el hombre que anda en luz. Juan las menciona, tinieblas acá, en el verso 5, en el verso 6, en el capítulo 2, verso 8, verso 9, verso 11, la repite en verso 11, tres veces la palabra tinieblas para describir tinieblas, pecado, ausencia de la verdad, no hay santidad, oposición a la verdad de Dios. Ahora, la luz del Evangelio descubre la naturaleza verdadera del pecado y al mismo tiempo lo reprende. En Efesios capítulo 5, verso 13, leemos lo siguiente. Si tienes tu Biblia abierta, acompáñame. Efesios capítulo 5, verso 13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando llega la luz del Evangelio al corazón del hombre y alumbra su interior, el hombre comienza a darse cuenta de sus áreas pecaminosas, de sus inclinaciones, de sus motivaciones, de sus formas del pasado de hacer las cosas, de sus vicios, de su vocabulario, de su forma de pensar, de lo que ve, de lo que hace, lo que dice. Algunos orientados a la mentira, la luz confronta, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, se compara a la luz de las Escrituras, se hace manifiesta y uno debe horrorizarse, uno debe reconocerla, uno debe sentir ese dolor y buscar el cambio en la vida. Juan afirma que Dios es luz. Si hubiera en él algo de tiniebla, ya no sería todo luz. Juan va a enfatizar la veracidad que la luz y las tinieblas no pueden existir simultáneamente en la vida de una persona. No puede existir simultáneamente si somos ciudadanos de la luz, si hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya no podemos andar en tinieblas, ya no podemos andar en oscuridad, ya no podemos andar en el engaño y la mentira. Pablo pregunta en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Si alguien anda en tinieblas, no puede tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Vemos en primer lugar
Reconoce, dice Juan, reconoce la afirmación acerca de Dios. La luz es verdad, la luz es santidad y nosotros ahora estamos en la luz. Observa el versículo 6. Ahora Juan nos dice, no simplemente reconoce la afirmación acerca de Dios como luz, sino que reflexiona sobre tu afirmación. Si tú declaras que Dios es luz, si estás de acuerdo con ese mensaje que hemos recibido, si estás de acuerdo que Dios es verdad, que Dios es santo, que el Evangelio cambia y que el creyente ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, reflexiona sobre tu afirmación. ¿Cómo reflexionas sobre tu afirmación? Observa el versículo 6. Observa el versículo 6. Si decimos, observa lo que dice, si decimos, no dice quién, es genérico, incluye el escritor, si decimos, para no identificar a una persona en particular, pero es evidente que Juan está confrontando a los falsos enseñadores, a los apóstatas, a los que tienen espíritu de anticristo en la congregación. Si decimos que tenemos comunión con Él, el sujeto es Dios, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Dos formas negativas para hacer esta confrontación. Es por eso que vemos acá, reflexiona sobre tu afirmación. Primero, si decimos que tenemos comunión con Él, como una frase condicional, el apóstol expresa las consecuencias a modo de hipótesis universal, de tal manera que nadie pueda excluirse y nadie se sienta acusado directamente, como si fuera lo que el apóstol pensara de los lectores. Se trata de afirmar lo que una realidad para un creyente debiese ser. Si decimos, si usted dice, yo soy un hijo de Dios, yo soy un creyente, si usted tiene esa firme convicción de que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo como su Salvador personal y se ha producido ese cambio en su vida, si decimos que tenemos comunión con Él, pero y andamos en tinieblas. Ya hemos dicho que el término andar significa figuradamente conducta o estilo de vida. Si tus hábitos, tu forma de expresar, tu forma de hacer negocios, tu forma de hablar, tu forma de sacar provecho continuamente sigue siendo el estilo antiguo de las tinieblas, aquí hay un problema. Si decimos que somos creyentes, que tenemos comunión con Dios y nuestro estilo de vida es diferente, la idea es un creyente que se niega a armonizar su vida. Aquí el punto es que hay un creyente, puede ser usted, puede ser yo, puedo ser yo. Aquí hay un creyente que, la idea es que un creyente que se niega a armonizar su vida con la voluntad de Dios. Ese creyente no puede decir que tiene comunión con Dios. A veces somos muy místicos y nos llenamos de misticismos, pero si no estoy en obediencia a la palabra de Dios, abierta y directamente, estoy andando en tinieblas. El que tiene a Cristo y sigue a Cristo no puede andar en tinieblas. Observa Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Queridos, amados, hermano, hermana, usted que dice que es creyente, pero no está obedeciendo la palabra de Dios, no está andando en luz, está andando en tiniebla. Y Jesús dice, otra vez Jesús les habló, Juan 8:12. Diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El término andar, nuevamente, no andará en tinieblas, describe el estilo de vida que debemos tener, conducta. Tenemos la exhortación bíblica de andar en la luz. De hecho, Pablo en Efesios capítulo 5, verso 8 dice lo siguiente, porque en otro tiempo erais tinieblas. Recuerda aquel tiempo en el pasado sin Cristo, más ahora soy luz. Ese ahora es la gracia de Dios. Es el regalo de la gracia de Dios. Es la convicción del Espíritu Santo cuando reconocimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Porque en otro tiempo usted y yo éramos tiniebla, mas ahora somos luz. Soy luz, dice Pablo, en el Señor. Luego viene el mandato. Si esta es una realidad, si decimos que tenemos comunión con Dios, andad
como hijos de luz. La base de la exhortación, tanto de Pablo como de Juan, es el cambio espiritual que Dios operó en nuestras vidas. Primera Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué? Porque se ha producido un cambio en nuestras vidas. Es imposible que un creyente genuino mantenga el mismo estilo de vida de antes de ser creyente. La regeneración, el nuevo nacimiento, el cambio espiritual le lleva a tener un estilo de vida diferente. Por favor, conmigo en Colosenses capítulo 1, verso 12. Colosenses capítulo 1, verso 12. Con gozo, dice Pablo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es decir, Pablo está agradecido por la gracia del Padre en su vida, que le ha hecho partícipe del pueblo del Señor, del pueblo que está en luz. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ves el cambio? Pablo está agradecido por la elección soberana, por la gracia de Dios en su vida, que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz del Hijo. Verso 14 de Colosenses 1. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Quiénes son los que están los facultados, los que pueden andar en luz? Solo aquellos que tienen comunión con Dios y tienen comunión por la obra consumada del Hijo. Ahora, ¿qué dice Juan? Volviendo a nuestro texto, reflexiona sobre tu afirmación. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero mira, y andamos en tiniebla, ¿qué dice Juan? Mentimos. Es aparentar, el mentir acá es aparentar algo que no se es. Es decir, por un lado digo una cosa y mi forma de actuar, de andar, hace lo contrario. Es aparentar una gran espiritualidad cuando en realidad no se posee. Es aparentar que soy un creyente espiritual, pero la verdad es que hay una gran carnalidad. Esto es estar en tinieblas. Ahora, hagamos un autoanálisis, una reflexión por un momento. ¿Cómo está tu vida de obediencia al Señor? ¿Cómo está no solamente tu oración? Usted puede decir, si yo oro, yo leo la Biblia diariamente, pero la vida cristiana es mucho más de que orar diariamente y leer la Biblia diariamente. Hay que servir, hay que honrar, hay que dar, hay que apoyar la obra del Señor, hay que congregarse. Usted no puede ser un creyente que no se congregue, porque tenemos ese mandato. ¿Qué dice Juan? Mentimos y en segundo lugar, para enfatizar el error de hacer una confesión que no es real, no simplemente que mentimos, sino que y no practicamos la verdad. El término practicar acá es llevar a cabo, hacer, realizar. Eso es lo que significa esta palabra. La verdad no es suficiente con afirmarla. Es necesario llevarla a la práctica. Aquí podemos ver a alguien que profesa ser un creyente, pero en su conducta muestra o dice lo contrario. El practicar la verdad exige una conducta acorde con la verdad que se expresa. Mira lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, verso 21. Juan 3, 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, si yo soy un creyente y digo que soy creyente y tengo comunión, mi conducta debe avalar esa declaración. Practicar la verdad es imitar a Cristo, siguiendo fielmente la doctrina del Evangelio. Santiago da un muy buen ejemplo en esto. Obsérvalo conmigo. Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Cuál es el consejo de Santiago? Mira lo que dice. Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Usted puede escuchar sermón, enseñanza tras enseñanza, verdad tras verdad, y el que le guste puede disfrutarla. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en qué, en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque su declaración, su confesión es acorde con su estilo de vida. El comentarista William MacDonald dice lo siguiente: por lo que Juan respecta, en este pasaje la persona está o en luz o en las tinieblas. Si está en luz, es miembro de la familia de Dios. Mi conducta, eso es lo que cierro las comillas, lo que MacDonald comenta. Mi conducta refleja, escúcheme bien, mi condición espiritual. Jesús dijo así en Mateo capítulo 7, verso 16: por sus frutos los conoceréis. Qué interesante. ¿Cuáles son esos requisitos de andar en comunión con Dios? En primer lugar, reconoce la afirmación acerca de Dios. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Y como Él es luz, es verdad y santo, así debe ser también mi vida, porque tengo comunión con Él. Segundo lugar, verso 6, reflexiona sobre tu afirmación. Si yo digo que tengo comunión con Dios y ando en tinieblas, miento, no practico la verdad. En otras palabras, no eres un creyente. Verso 7, reenfoca tu andar como hijo de luz. Si te das cuenta, si hoy Dios ha hablado en nuestras vidas y me ha hecho ver, mi andar no es acorde, no soy consecuente con lo que creo. Reenfoca tu andar como hijo de luz. Verso 7. Pero, ¿ves un nexo? El texto comienza, pero si andamos en luz como Él está en luz, el texto comienza con un nexo de contraste que representa una determinación personal de enfrentar, renunciar a las tinieblas en la vida. Y luego una conducta que afecta a la voluntad. Acercarme a Dios en obediencia a su palabra, cumpliendo así su voluntad. Pero si andamos en luz, es decir, aquí hay un cambio. Reenfoca tu andar como Él está en luz, y este es un llamado continuo en las Escrituras a nuestro estilo de vida. Y esto es una decisión, y la decisión no es de una vez, es diariamente. Pero debemos tomar decisiones absolutas grandes una vez para no preocuparnos por cositas más pequeñas. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, lo leo porque usted lo conoce. Dice Pablo: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y aquí va la decisión nuestra, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gálatas, en el capítulo 5, verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, para eso debemos fortalecer nuestro hombre interior. Para fortalecer nuestro hombre interior necesitamos tomar la decisión de conocer, comprender, cumplir y comunicar la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan? Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué? Tenemos comunión unos con otros. Se verá reflejada esa comunión vertical con Dios, se verá reflejada en una forma horizontal con el pueblo de Dios. Nadie que dice yo estoy bien con Dios está alejado del pueblo de Dios. Debe tener comunión con el pueblo de Dios. Tenemos comunión. Observa acá, verso 7. Pero si andamos en luz, si usted afirma que está en luz, que tiene comunión con Él, ¿qué dice Juan? Debe afectarnos en la comunión unos con otros. Tenemos coinonía, tenemos participación, tenemos algo en común, disfrutamos de algo en común, tenemos comunión unos con otros. No podemos andar en comunión con Dios si andamos en pecado. Y no podemos enfatizar, yo tengo comunión con Dios y no ando con el pueblo de Dios. Andarán juntos por el camino si no estuvieran de acuerdo. La comunión en el plano horizontal es consecuencia de la comunión del plano vertical. No es posible hablar de comunión con Dios y negarla a los hermanos. No es posible que usted diga, yo tengo comunión con Dios, yo amo a Dios, y no pueda haber algunas personas, algunos hermanos, no puede estar con ellos. Es imposible, algo está fallando. No hay una buena comunión con Dios, no estamos andando en luz. Pero Juan, ¿qué dice?
Pero si andamos en luz, como era esta luz, tenemos comunión unos con otros y observa, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. ¿Por qué la sangre? La sangre aquí se refiere a la entrega de la vida de Jesucristo en sacrificio expiatorio por el pecado. No se refiere al líquido rojo que Él vertió en la cruz, sino que se refiere a la vida del Hijo sacrificada. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es la misma afirmación de Colosenses capítulo 1, verso 14, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención por su sangre significa su vida derramada. Recuerda Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo recuerdas? Observa el verso 24, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa comprar por un precio. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, verso 25, a quien Dios puso como propiciación, como un sacrificio que satisface las demandas, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, en su sangre, en su vida derramada, en su entrega, en su sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es por eso que Juan dice, si hay realmente esa comunión con Dios, seguro, la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. La sangre purifica. Porque es la sangre del Hijo, porque es la vida del Hijo, es la obra consumada. Lo único que tiene virtud redentora, lo único que puede redimir al hombre es la sangre de Cristo Jesús. Por eso aquí en Apocalipsis vemos quiénes son estos santos, los que han lavado sus ropas ¿en qué? En la sangre de Jesús. Lenguaje figurado, han creído a su obra consumada. La muerte de Jesucristo no sería eficaz si no fuera Él el Hijo de Dios. ¿Lo notas? La sangre derramada, ¿de quién? Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia ¿de qué? De todo pecado. El alcance de esa obra limpia todo pecado, pasado, presente y aún también futuro. Hace posible que posicionalmente su pueblo sea santo delante de Dios y un día sea presentado sin mancha delante de su gloria. Termino leyendo Efesios capítulo 5, verso 27. A fin de presentársela a sí mismo. Eso es Jesucristo, por su obra, por su sangre, por su vida derramada. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni, dice que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.